Dios te bendiga, amada Iglesia Catacumba número 1 de Guaynabo. Qué bendición poder estar con ustedes. Obviamente me encantaría estar allí y abrazarlos a todos. De verdad que les extraño un montón. Y sabemos que durante estos últimos meses pues habíamos estado bastante cerquita. Así que me da tanta nostalgia y tanto deseo de estar con ustedes. Saludos a todos los pastores, saludos a Jorgito, y Goyin, a Lisette, a Willy. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes en este tiempo. Quiero compartir contigo una palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Sé que es un domingo que es luego del domingo de resurrección. Y creo que es un domingo donde los discípulos están aguardando a algo a lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo que esperaran, que tomaran un tiempo y que fueran al mismo lugar donde Jesús había estado con ellos en esa última cena. Fueron allí a Jerusalén y que esperaran. ¿Cuán difícil es esperar? Yo creo que todos los que estamos viendo esto sabemos lo difícil que es esperar con todo esto de la cuarentena, esperar en la casa, tener que esperar a ver que nos den noticias. Y la espera, usualmente dicen por ahí que desespera, pero la espera en el Señor nos dirige hacia un nivel de crecimiento y un nivel del carácter de Dios que es profundamente glorioso. Así que en esa espera, ellos estuvieron aguardando la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y luego de esa manifestación del poder del Espíritu Santo, luego de ese Hechos 2 tan poderoso, donde vino ese viento recio y el lugar donde estaban tembló, los discípulos se dispusieron a ir a predicar la palabra. Y de ese verso es que quiero compartirte. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24 dice así. Esto era lo que estaba diciendo Pedro. Esto fue lo que salió de los labios de Pedro luego de esa llenura del Espíritu. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Quiero compartir contigo tres cosas que salen y que saltan a la luz de este verso y de estos versos que por lo menos impactaron mucho mi corazón y quiero regalártelos y compartírtelos. El primero es el plan de Dios. Primer punto, el plan de Dios. Aquí dice que el plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, cuando Jesús fue muerto, fue resucitado. Yo sé que una de las preguntas que regularmente uno se hace es ¿dónde está Dios en todas las circunstancias que están ocurriendo? Hay gente que piensa que Dios, hay gente en el mundo que piensa que Dios no hizo y ya, y se fue y nos dejó en la nada. Y hay otros que piensan que el Señor está en todo. Yo soy de los que creo que Dios está en todo, en todas las circunstancias y en todas las situaciones. El plan de Dios era este. ¿Cómo era posible que después de un tiempo tan glorioso como fue el que Jesús calmara las olas, calmara los vientos, resucitara a muertos, sanara a leprosos, sanara a cojos? ¿Cómo era posible que algo bueno saliera de una crucifixión? ¿Cómo era posible que el plan de Dios fuera que Jesús muriera? Probablemente los discípulos estuvieron pensando mucho en eso. Y es lo que nos pasa a nosotros regularmente en nuestra vida. Que a veces cuando nos ocurren cosas que no esperamos, lo primero que pensamos es, realmente, qué bueno Dios va a sacar de esto. Qué bueno Dios va a sacar de que esté desempleado. Qué bueno Dios va a sacar de que las circunstancias en mi vida no hayan salido como yo esperaba. ¿Qué Dios va a sacar de este momento de dolor que estoy sufriendo? Sin embargo, nos muestra el momento más horrible y oscuro de la humanidad, que fue la crucifixión. Dios sacó lo mejor. Y eso fue lo que quiso enseñarle a los discípulos. Y por eso los discípulos, cuando llenos del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo,
cuando le habla al pueblo y comienza esta predicación que fue tan gloriosa, que sabemos que fue la predicación donde mucha gente vino a los pies del Señor. Se habla de algunos 3,000 que se añadieron luego de esa predicación. Es interesante que la Escritura diga aquí que Pedro, una de las cosas que dijo fue que había un plan predeterminado. Y yo creo que usted y yo tenemos que estar claros de algo. Quizás no vamos a saber todos los detalles, pero sabemos que Dios tiene un plan. Y eso debe ser suficiente en nuestra vida. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con todo lo que está aconteciendo, aunque ahora no lo veamos. Hay un momento en el cual Jesús mira a Pedro y le dice, mira, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Hay momentos en nuestra vida que no entendemos las circunstancias que estamos viviendo a nuestro alrededor. Pero la pregunta que tienes que contestar no es qué va a ocurrir, sino es quién va a ocurrir. Esa es la pregunta que es buena hacerte, porque el Señor va a ocurrir. No es qué va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Quizás tú y yo no lo sabemos, pero Él lo sabe. Nos pasa como a Ezequiel frente a ese valle de los huesos secos, cuando el Señor le pregunta, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Así que hay ocasiones en las cuales usted y yo no sabemos, pero lo que necesitamos saber es que Él sabe. Él tiene un plan. Y había un plan predeterminado. Y los discípulos lo entendieron una vez fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo necesitamos buscar la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestra vida para entender el plan de Dios. Ahora mismo este es el tiempo donde usted necesita buscar intencionalmente el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es decir, Señor, yo necesito el poder de tu Espíritu Santo para poder discernir cuáles son los próximos pasos, para saber cómo debo accionar, para poder verte en medio de las circunstancias. Hay momentos en los cuales el Señor necesita abrir nuestros ojos para ver lo que Él está haciendo. Aunque no lo podamos ver, Él está obrando, Él está haciendo. Y ese es el primer punto que quiero dejar sembrado en tu corazón. El segundo, hubo un poder que fue quebrado. La muerte fue quebrada. Él rompió el poder porque Él pagó el precio. Y también venció el terror de la muerte. Usted y yo no tenemos que tener temor a la muerte, porque Él la venció. Yo sé que hay gente que a veces piensa, pues después de la muerte no hay nada. Después de la muerte ya no hay más nada, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunas personas. Ese pensamiento, inclusive, aún aquellos que no tienen a Dios, cuando les persigue ese pensamiento es hasta duro de pensarlo. Porque es pensar que lo que yo hice no será recordado y que seguirá pasando el tiempo y mi existencia será eso, un proceso de existencia que no tendrá ningún tipo de propósito. Qué interesante es que la Escritura me dice que en el Señor hay propósito. Que el que Él haya derrotado la muerte permite que tú y yo podamos tener vida eterna. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Dice que Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte tenía un dominio y la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados nos llevan a la muerte y esa muerte espiritual el Señor la venció. Y eso es lo que Pedro está predicando. Ese precisamente es el mensaje que tú y yo, llenos del Espíritu Santo, debemos predicar. Pero quizás a lo mejor tú nos estás escuchando hoy aquí y dices, bueno, es que yo mismo estoy siendo preso del pecado en mi vida y eso ha traído muerte. Pues así como decíamos el domingo pasado, es importante que tengas algo claro. Jesús resucitó para que tú pudieras resucitar. Este es tiempo de tú resucitar, de salir de esa muerte del pecado y entender que Él venció. Él venció para siempre y Él venció para que nosotros podamos accionar su palabra en nuestra vida y con el poder del Espíritu Santo y esa transformación de Dios sobre nosotros poder entonces vivir a la altura y al nivel de Cristo Jesús. Entonces podamos ser como Él y vivir como Él. Así que Jesús quebró el poder de la muerte para siempre. Por último, aquí dice que el Señor, el libro de Hebreos capítulo 12 dice esto. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios.
Necesitamos fijar nuestra mirada. Ese es el tercer punto que quiero dejarte. Porque hay ocasiones en las cuales fijamos nuestra mirada en la ansiedad que me produce la situación que estábamos viviendo. Esta pandemia, a veces fijamos nuestra mirada ahí. Fijamos nuestra mirada en las noticias que nos están diciendo esto sigue llegando y sigue alcanzando más gente. Y fijamos nuestra mirada ahí. Pero nuestra mirada debe estar fija en Jesús. Él es el campeón, dice la Escritura. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesucristo como campeón destrozó la muerte y es campeón de nuestra fe como David y Goliat. Que David fue el que representaba al pueblo y como representaba al pueblo, entonces era el campeón que al vencer a Goliat hizo que todo el pueblo venciera. Jesucristo es el mejor David. Es aquel que venció para que tú y yo pudiéramos fijar nuestra mirada en Él. Fijar nuestra mirada en su ejemplo, en lo que Él hizo. Cuando hacemos eso, nuestra fe se perfecciona. Esta situación de espera debe llevarnos a que nuestra fe sea perfeccionada. A que en lugar de que abracemos el afán, la ansiedad, el miedo, podamos perfeccionar la fe. Sabiendo que podemos confiar en el Señor siempre. Sabiendo que las circunstancias que están a nuestro alrededor no son las que determinan cómo se afirma nuestra fe. Sabiendo que sea que el Señor nos libre de que nos dé el coronavirus o que nos dé el coronavirus, cualquiera sea las dos, tenemos confianza y esperanza en el Señor. Y yo sé que se oye fuerte eso que le estoy diciendo, porque a veces se piensa, pues no me va a tocar. No, el Señor no ha prometido que no te va a tocar. El Señor ha prometido que si te toca o no te toca, no importa, Él va a estar contigo. Y eso es suficiente. Y si Él está con nosotros, hermanos, el Señor tiene el control de todas las cosas, porque hay un plan, porque el poder fue quebrado y porque podemos fijar nuestra mirada en Él. Cuando tú fijas tu mirada en Él, entonces eres transformado. Quiero dejarte con esta última palabra. 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 58 dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y este es el consejo más importante. Recuerda, Cristo nos ha dado la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que haces para el Señor es inútil. Cuando estás viviendo al amparo de la resurrección y del poder que destrozó la muerte y el pecado. Abraza la palabra en este tiempo. No dejes que la espera te desespere, sino que la espera provoque firmeza de carácter y provoque la llenura del Espíritu en tu vida. De tal manera que puedas mirar fijamente al campeón que perfecciona, pues, que tu fe sea perfeccionada en este tiempo. Que puedas junto con los discípulos llenos del Espíritu Santo reconocer lo glorioso y lo precioso del plan de Dios. El poder que destrozó todo y la transformación del Espíritu en nuestra vida que permite que puedas llegar. Quiero orar por ti. Pedirle al Señor que bendiga tu vida. Y si tú nos estás viendo por primera vez, te estás conectando, necesitas abrir tu corazón al Señor, este es el momento. Abre tu corazón al Señor. Y escribe aquí al Facebook: yo necesito a Cristo. Yo necesito fijar mi mirada en Él. Yo necesito creer que ese poder es suficiente para vencer cualquier circunstancia de pecado en mi vida. Y te aseguro que una vez lo hagas, vas a experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios. Escríbelo aquí mismo, di: yo necesito el poder del Espíritu. Necesito fijar mi mirada en Él. Yo necesito no fijar mi mirada en las circunstancias, sino fijar en Él. Así que quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas de forma especial a todos aquellos que están ahora mismo viendo este video y este tiempo.
Te ruego que tu gracia sea sobre ellos y que el poder transformador de tu Espíritu sea sobre sus vidas. Aquellos que están alejados de ti, te ruego que puedan acercarse a ti por la libertad que proviene de tu Espíritu, Señor. Y aquellos, Señor, que ya están cerca pero necesitan fijar su mirada en tu presencia y en tu palabra y en ti que perfecciona su fe, que así lo puedan hacer, Señor. Que por medio del poder del Espíritu Santo puedan fijar su mirada en ti. Padre, te ruego que los bendigas con el poder de tu gracia y que bendigas la Catacumba 1. Gracias por esta iglesia que es de tanta bendición. Te rogamos que los cubras, que los guardes, Señor. Que el poder de tu Espíritu sea sobre ellos, Señor. Y que guardes la comunión de la iglesia aún a la distancia, Señor. Gracias por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para nosotros es un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Esperamos prontamente poder abrazarles, poder estar con ustedes y poder tener un tiempo juntos. Así que les amamos, les bendecimos y de parte nuestra, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas en todo. Dios les bendiga. Un abrazo. mi refugio en la tormenta, mi fuerza en el desierto, mi Padre.
mi fuente en mi sequedad. Solo tú conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor hoy puedo estar de pie, afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú, solo tú conoces mi corazón y cuánto te anhela mi carne y mi ser. Me ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, mi pronto auxilio en la tormenta, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Los que con
no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Eres el Dios de otra oportunidad. Oh, eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad. Oh, mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú. El que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta, eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Cántalo con inteligencia y con fe. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del Ministerio Cristiano Catacumba 1. Para más información sobre nuestras actividades y servicios, nos puedes escribir a catacumba1@gmail.com. Conéctate con nosotros en Facebook, YouTube, Instagram o visítanos los domingos a las 10 de la mañana en la carretera 169 kilómetro 2.5 del barrio Camarones en Guaynabo. Puedes ver nuestra ubicación en Google Maps. Así pues, concluimos nuestra transmisión por hoy recordándote que Cristo te ama.